Bueno, yo creo que ahora ya sí. Comenzamos. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros un día más. Empezamos con la formación de hoy acerca de recrecidos de secciones estructurales de hormigón armado. Mi compañero Juan Pablo va a ser el ponente de hoy. Él es nuestro prescriptor de la zona Andalucía Oriental y yo soy Laura Jiménez, también prescriptora de la zona centro. En esta ocasión hago funciones de moderadora. Por lo tanto, bienvenidos a nuestra escuela de formación. Ya estamos en la penúltima formación de esta nueva serie que comenzamos el mes pasado, que bueno, esperamos que les esté gustando. El próximo martes 27 de octubre podrán ver un seminario específico de nuestro sistema SAT, nuestro sistema Traditel, con un acabado flexible. Luego le dejaremos una diapositiva con nuestro calendario para que puedan apuntarse la fecha y la hora tranquilamente. Les recuerdo que esta formación está siendo grabada, podrán acceder a ella siempre que lo necesiten, la subiremos a nuestra página web y además se la haremos llegar junto con toda la documentación a lo largo de la semana. Si durante la charla tienen algún tipo de pregunta o duda, pueden hacerlo con la pestaña que tienen más abajo en la zona inferior de la pantalla, donde pone preguntas y respuestas. Bueno, ya el chat está deshabilitado, así que lo pueden hacer en esa pestaña. Al final de la ponencia volveré para hacer todas las preguntas. Vale, para quien todavía no conozca Grupo Puma, aquí les dejo unas cifras significativas de nuestra empresa. Grupo Puma, bueno, tenemos más de 300 productos en cartera, más de 55 sistemas constructivos, una capacidad de producción de más de 1,5 millones de toneladas. Somos más de 500 empleados y estamos en más de 6.000 puntos de distribución. Tenemos una cuota del 40% del mercado español en morteros especiales y una presencia en más de 50 países en distintos puntos estratégicos. En Grupo Puma damos un trato totalmente profesional y personalizado dependiendo de la obra y de cada situación. Somos una empresa, un producto nacional que apuesta por la economía local usando productos de la zona. Y todos los materiales que fabricamos están sometidos a exigentes controles de calidad. Están testados tanto en obra como en laboratorio. Tenemos un equipo de técnicos cualificado y un laboratorio de investigación y desarrollo que apuesta siempre por una innovación continua, siempre pendientes de obtener un menor impacto ambiental. En Grupo Puma somos una empresa líder en el sector de la construcción. Tenemos más de unos 20 centros de producción y distribución repartidos por toda España, 2 en Argelia, 1 en Francia, 2 en Costa Rica, 2 en Portugal y 2 en Marruecos. Además, contamos con una extensa gama de productos, como por ejemplo nuestros morteros cola bajo la marca Pegolán, y luego diferentes tipos de soluciones para cualquier parte de la obra. Productos de revestimiento como monocapas, morteros de cal, estucos minerales, una línea de cal hidráulica natural para la rehabilitación de patrimonio, una línea de morteros de pavimentos continuos, otra de morteros de rehabilitación, la cual mi compañero les hablará hoy, y también un sistema de SATE de aislamiento por el exterior, de SATE, nuestro sistema Traditel. Bueno, pinturas, imprimaciones, etcétera. Además, también contamos con una amplia red de prescriptores y técnicos. En esta diapositiva tienen todos nuestros contactos con los teléfonos y el correo electrónico para que nos contacten cuando lo necesiten. Volveremos a dejar esta diapositiva al final de la ponencia para que puedan tomar también nota de todos los datos. Así es que nada, Juan Pablo, cuando quieras puedes comenzar. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer vuestra presencia un día más en nuestra escuela de formación.
Como comentaba mi compañera, me presento, soy Juan Pablo González, arquitecto, técnico de prescripción de Grupo Puma en Andalucía Oriental. Y bueno, la formación de hoy va a tratar sobre el recrecido de secciones estructurales, que es una consulta bastante recurrente que nos hacéis los técnicos en nuestro día a día, ¿no? Porque la verdad que no es que sea complicado en sí el recrecido, pero sí conviene conocer una serie de detalles que hay que aplicar en la construcción para que todo salga bien, ¿no? Que son operaciones bastante sencillas, pero al mismo tiempo requieren de que seamos bastante metódicos en la ejecución. Y eso es lo que vamos a tratar hoy, básicamente. Muy bien, en primer lugar, una definición de recrecido de una sección estructural sería un aumento de la sección del elemento estructural que la ejecutamos por varios motivos, ¿no? El primero de ellos suele ser el hecho de cumplir con los requisitos de seguridad y funcionalidad de la estructura. Por ejemplo, si se ha producido un cambio de uso en un edificio y requiere de un recálculo, un redimensionado de la estructura, hay veces que tenemos que recrecer determinados elementos para que cumplan con las nuevas solicitaciones, con las nuevas cargas, ¿no? Y por otro lado, también otro caso que se da con bastante frecuencia puede ser el de garantizar o aumentar los requerimientos de durabilidad en la sección estructural, sobre todo en hormigón armado, aunque también ocurre en acero laminado, como veremos en uno de los ejemplos, ¿no? Un ejemplo de este caso pues, sería incrementar el hecho de tener que incrementar los recubrimientos de armadura existentes de una estructura de hormigón si se ha demostrado que no cumplen lo que marca la norma EH del hormigón. Eso suele ser un caso bastante habitual de una ejecución que ha sido defectuosa en ese aspecto. Los casos más comunes de recrecidos estructurales que se nos dan en nuestro día a día serían los siguientes: las secciones de pilares de hormigón armado, igualmente secciones de pilares metálicos de acero laminado, que también hay veces que tenemos que recrecerlas, secciones de forjado, bien la cara superior o la cara inferior, que también la desarrollaremos a continuación en los ejemplos prácticos, y también hay veces que tenemos que recrecer secciones de vigas de hormigón, habitualmente la cara inferior de las vigas, ¿no? En estos esquemas vemos un poco de qué se trataría. El recrecido del pilar de hormigón armado, pues tenemos un pilar de unas determinadas dimensiones que por el motivo que hemos comentado anteriormente, pues esa sección se ha quedado corta y debemos disponer una nueva armadura y recrecer la sección unos determinados centímetros de espesor, ¿no? A definir según el cálculo estructural, ¿no? Igual pasa con los pilares de acero laminado, ¿no? Que bueno, tenemos una sección, en este caso compuesta de 2 UPN, pues que igualmente pues colocamos una armadura nueva y recrecemos en este caso con un hormigón o con un mortero de reparación, ¿no? Y también es bastante habitual el hecho de tener que recrecer pues una sección de un forjado, una viga de hormigón, ¿no? El recrecido de la cara superior del forjado para mejorar el trabajo de la capa de compresión, y también puede ser que tengamos que hacer un recrecido de la cara inferior de forjado, habitualmente para alojar nuevas armaduras. Igual pasa con las vigas, ¿no? Que muchas veces nos vemos obligados a hacer un recrecido para tener una sección estructural mayor, para resistir mejor las nuevas solicitaciones de las nuevas cargas a la que va a estar sometida la estructura, o también en algunos casos para alojar nuevas barras que complementen el trabajo de las armaduras que antiguamente poseía el elemento y que por el motivo que sea, pues a lo mejor han perdido sección o se han degradado lo suficiente como para justificar este tipo de operaciones, ¿no? ¿Cuándo se deberían recrecer las secciones estructurales, por tanto? Pues en el caso de pilares de hormigón o metálico son 3 casos paradigmáticos, ¿no? En primer lugar, por un aumento de las cargas, ¿no? que pueden ser debidas, por ejemplo, a la adición de nuevas plantas en un edificio. Cuando aumentamos la altura de un edificio, a lo mejor un pilar va justo de dimensionado, pues es posible que necesitemos recrecerlo. También el aumento de las cargas muertas, de las sobrecargas de uso habitualmente. Cuando hay un cambio de uso en un local, pues es habitual que haya que hacer este tipo de operaciones, ¿no? También cuando se han producido daños en la sección estructural, bien como lo que comentaba antes, por corrosión de armadura o de perfiles metálicos, que han provocado una pérdida de sección, o bien porque hay una serie de daños en patologías en el hormigón estructural, habitualmente por ataques de carbonatación o cloruros, ¿no? Entonces debemos eliminar ese hormigón en mal estado y luego pues tenemos que restituir la sección o bien aprovechamos para aumentarla en esa misma operación. Y por último, pues provocada por acciones accidentales que han producido daños en la sección, como el impacto de un vehículo, de un camión, un vehículo que impacta con una pila de un puente, por ejemplo, en obra civil, o bien el incendio de una estructura que ha producido un debilitamiento de la sección o daños de tipo sísmico. En fin, esos son los casos más paradigmáticos y más habituales, ¿no? En el caso de forjado y vigas de hormigón también son ligeramente similares,
Cuando hay un aumento de cargas, bien por sobrecargas de uso o cargas muertas, nos vemos obligados a recalcular las secciones. Hay veces que tenemos incluso que aumentar la inercia estructural mediante un aumento de la sección. Y hay otras veces que tenemos que hacer un añadido, una adición de una capa de compresión si esta no existe o si su espesor fuera insuficiente para reducir vibraciones en forjado, como veremos en la parte de los ejemplos del final de la presentación, y también para realizar un mejor reparto de cargas. Por ejemplo, si tenemos un forjado de rollizos de madera, pues es una operación bastante habitual añadir una capa de compresión para que se reparta mejor la carga entre todos esos elementos. También por daños en la sección estructural, como en el caso de los pilares, pues mediante por carbonatación o también por corrosión en las armaduras en la cara inferior, y también por acciones accidentales, al igual que en el caso de los pilares, ¿no? También por incendio, impacto, daño de tipo sísmico, etc. ¿Qué materiales se emplearían para ejecutar un recrecido? Pues habitualmente se emplea hormigón, según las características que marque la norma EHE, pero realmente lo más habitual en estos casos es emplear un mortero de reparación. ¿Por qué? Pues porque tenemos mucha más flexibilidad según el tipo de obra que tengamos ante nosotros, ¿no? El hormigón, todos sabéis que es un material fluido que solo admite la colocación mediante vertido, aunque también es cierto que hay hormigones que son proyectables, pero los morteros de reparación, de los cuales Grupo Puma posee una gama bastante amplia, son productos que se caracterizan un poco por su flexibilidad, ¿no? Porque se pueden aplicar tanto a mano como mediante proyección mecánica. Hay otros que son de tipo fluido, pero con un mismo producto la verdad es que podemos abarcar diferentes casuísticas de aplicación, ¿no? Mientras que si usamos hormigón estamos también más limitados. En el caso de recrecidos que tengan un espesor pequeño, realmente eso no se puede hacer con hormigón, porque todos sabéis que el hormigón tiene un determinado tamaño máximo de árido que no permite su aplicación en espesores muy pequeños, y ahí sí supone una ventaja competitiva para todos los morteros de reparación. Entonces, comentar que los morteros de reparación vienen definidos en la norma 1E1504, que es la norma que ampara todo el proceso de reparación estructural del hormigón, y la norma los clasifica en tipos R3 y R4 para reparación estructural. Los tipos R3 tienen menores características de resistencia, y los R4 pues tendrían mayores resistencias, superiores a 45 megapascales a 28 días. Entonces, como comentaba, hay una gama muy extensa que se divide en dos tipos de productos fundamentalmente: los de tipo tixotrópico, que son de tipo plástico, que se pueden aplicar manualmente o mediante proyección mecánica, y también los tipos fluidos, ¿no? Que se aplican mediante vertido, encofrado y vertido, o inyección. Entonces, las características que poseen este tipo de morteros pues, son bastante variadas, como podéis ver en la imagen. Son morteros de una elevada resistencia estructural y que presentan una gran adherencia al hormigón. Están formulados para eso, para que se adhieran muy bien al soporte, que ahora más adelante veremos que es una de las claves fundamentales. Poseen retracción compensada para minimizar los riesgos de fisuración. Soportan elevados espesores de aplicación. Hay una gama muy amplia que va desde pequeños espesores hasta grandes espesores por capa. Poseen también unas características técnicas como un módulo de elasticidad muy similar al hormigón que estamos reparando, porque al final de lo que se trata es de obtener una sección, un elemento estructural cuyo comportamiento sea lo más parecido posible al elemento original, pero con mejores prestaciones si cabe. También se trata de morteros muy impermeables al agua, con una porosidad muy, muy baja. Y también hay una gama que incluye morteros de fraguado normal, que son más habituales, y también otros morteros de fraguado rápido, incluso con resistencia a sulfato. En fin, que hay una gama muy amplia de productos, como os comentaba, ¿no? Esto sería muy importante. ¿Qué debemos hacer antes de ejecutar el recrecido y de qué depende el éxito de la intervención? Pues estos 6 puntos que veis aquí en pantalla son fundamentales llevarlos a cabo para garantizar el éxito de la intervención. En primer lugar, deberíamos de verificar el cese de la causa que ha originado el daño. Algo que parece tan trivial muchas veces no se cumple, ¿no? Os pongo un ejemplo de una viga de una cubierta de un edificio que detectamos que tiene corrosión en las armaduras y tenemos que hacer una reparación, un recrecido, porque ha perdido bastante sección. Y no parece muy lógico realizar esa reparación, ese recrecido, sin antes haber corregido la impermeabilización de la cubierta, ¿vale? Pues, entonces, eso, por lógica, debe realizarse así, ¿no? Porque si no lo hacemos, es probable que reparemos y luego esa reparación también disminuyamos mucho su vida útil si no hemos acabado con la causa que ha originado ese daño, ¿no? En segundo lugar, también debemos de hacer un estudio, una evaluación del estado del elemento estructural, ¿no? Porque hay veces que un elemento está tan sumamente dañado que no es, o a veces no es posible y otras veces no es rentable su reparación.
y no queda más remedio que su demolición parcial o total y su construcción como un elemento nuevo, ¿no? Eso tampoco es tan habitual, pero muchas veces conviene hacer esa evaluación previa, ¿no? Para ver un poco la rentabilidad de la reparación o el recrecido en este caso, ¿no? En tercer lugar vendría la redacción de un proyecto técnico por un técnico cualificado de reparación estructural, que no todos los técnicos están especializados en esta faceta. Entonces, pues aquí debemos dejarnos aconsejar o bien por técnicos de prescripción como nosotros, que estamos acostumbrados y familiarizados con este tipo de productos y de intervenciones, o bien recurrir a un técnico que tenga una experiencia contrastada en el mundo de la reparación y el recrecido estructural, ¿no? Y también, quizá lo más importante, por eso lo subrayo, es elegir adecuadamente el método de ejecución de los trabajos. De esto depende un poco el éxito o el fracaso del recrecido, de la reparación y del recrecido estructural. Entonces, clasificaremos el método de ejecución entre aplicación manual, proyección o vertido o inyección, ¿vale? Que van un poco ligados, ¿no? Entonces, este aspecto, como os comentaba, es clave para garantizar el éxito de la reparación y una adecuada durabilidad, una vida útil prolongada en el tiempo, que es lo que nos interesa y, por supuesto, es lo que le va a interesar a nuestro cliente. El apartado cuarto, que sería contar con una empresa aplicadora con experiencia en este tipo de trabajo, que posea también la maquinaria o los equipos adecuados, esto también es fundamental. No basta con hacer un buen proyecto, sino que nos tenemos que poner en manos de aplicadores especializados en la materia que cuente con la formación adecuada para llevar a buen término este tipo de operaciones, ¿no? No vale que lo haga cualquier aplicador, tiene que ser un aplicador que haya recibido una formación específica, que hay pues, muchas empresas especializadas en este tipo de operaciones de reparación estructural y recrecido. También, no menos importante, el empleo de materiales adecuados y de calidad certificada, entre los que se encuentra la gama de Grupo Puma, por supuesto. Y, en sexto lugar, preparar adecuadamente los soportes existentes. Muchas veces, igual que pasa en los pavimentos, no me canso de repetir que no debemos de menospreciar o de quitarle importancia al soporte. Siempre debemos de hacer una inspección adecuada del soporte y dictaminar si necesita un tratamiento o no. Habitualmente siempre necesitará una mínima preparación al soporte para que la reparación o el recrecido sea duradero en el tiempo. Comentaba anteriormente que es fundamental elegir correctamente el método de aplicación de productos para el recrecido. Indicaba que se dividía que teníamos varias alternativas, ¿no? La aplicación manual, que siempre que sea posible debemos huir de ella, la proyección mecánica, la inyección y el vertido, ¿no? Entonces, como comentaba, la elección de uno u otro método puede suponer el éxito o el fracaso del recrecido. Y debemos de analizar previamente los proyectos, antes de redactar el proyecto de recrecido o reparación, siempre hay que analizar un poco los pros y los contras de cada método de reparación y los condicionantes particulares de cada obra, porque ningún método es mejor que otro. Bueno, el método manual, siempre que podamos, intentaremos evitarlo, ¿no? Porque no vamos a garantizar la compactación adecuada de los materiales, ¿no? Simplemente es por eso. Hay veces que no queda más remedio que utilizar la aplicación manual, pero siempre que podamos, intentaremos elegir otro método, ¿vale? Entonces, son varios los factores, o sea, no hay un método incluso mejor o peor, hay veces que tenemos que analizar un poco los condicionantes de la obra, si el edificio está en uso vacío, las condiciones ambientales, el presupuesto de la obra, porque, por ejemplo, métodos como la inyección o el vertido requieren un coste adicional en encofrados, en elementos auxiliares, que no requiere la aplicación manual o la proyección. Y también dependerá mucho de la formación y la experiencia y de la maquinaria o de las herramientas con las que cuente la empresa que lo vaya a ejecutar, ¿no? Y recalcar de nuevo los aspectos clave, ¿no? Que serían la adecuada preparación del soporte para garantizar un óptimo anclaje del mortero al soporte, la adecuada compactación del mortero estructural. Esto va a ser fundamental porque no nos podemos permitir el lujo de que existan coqueras. Las coqueras van a ser discontinuidad de la sección y una sección estructural, por definición, debe ser continua en todo su espesor. Y, por último, también garantizar unas condiciones de curado del mortero estructural que sean óptimas, ¿no? Para evitar la fisuración. La fisuración se va a traducir en una disminución de la vida útil del recrecido de la reparación estructural. Entonces, siempre deberemos garantizar unas condiciones ambientales que permitan evitar en mayor medida la fisuración. Entonces, a continuación, vamos a ver paso a paso todos los procesos de ejecución de un recrecido estructural según la norma de reparación UNE 1504. En primer lugar, como comentaba, debemos de realizar una evaluación y preparación de la superficie. En muchos casos deberemos de realizar un apeo de la estructura, un apeo de la zona, del elemento estructural que vamos a reparar,
porque debemos eliminar la sección de hormigón previamente para poder hacer una reparación o un recrecido estructural. Entonces, en las imágenes veis una estructura en carrera de mareas sometida, que vamos a someter posteriormente, luego veremos en la parte de ejemplo, a un recrecido estructural. Entonces, en primer lugar, lo primero que habría que hacer sería eliminar toda la suciedad. En este caso, pues, todo el verdín, los crustáceos adheridos a estos elementos estructurales, todo eso hay que eliminarlo. Y en la imagen de la derecha vemos una superficie, una cara lateral de una viga que, aunque parece inofensiva, pues debemos de prestar mucha atención porque hay que hacer una evaluación un poco antes de intervenir del estado del soporte. ¿Qué inconvenientes suelen tener estas caras laterales de viga que están encofradas, en este caso con madera? Pues que suele tener una lechada débil de cemento fruto del fraguado del hormigón, perdón. La madera sabéis que absorbe agua, entonces se crea un plano de debilidad en esa cara de la viga y debemos asegurarnos de eliminar previamente esa lechada débil para adherir mortero de reparación a la hora de recrecer la sección. ¿Por qué es importante esto? Pues porque puede ser que peguemos algo encima de esa cara del lateral de viga que creemos que está en buen estado y, como vamos a ver en la parte final, los ejemplos, hay veces que este tipo de hormigones tiran mucho del soporte, este tipo de morteros de reparación tira mucho del soporte y puede producir una separación parcial o total de ese recrecido. Entonces, mucho cuidado con estos elementos porque siempre la norma de reparación, la norma 1504, indica en su articulado que hay que picar, hay que preparar el soporte y eliminar lechadas débiles y hormigones carbonatados. Eso es muy importante. En segundo lugar, vemos el picado del hormigón en mal estado, que un poco enlazando con el apartado anterior, pues la norma indica que hay que picar el hormigón hasta llegar a un hormigón sano, no carbonatado, en buen estado, y eso incluye también picar por detrás de las barras, que muchas veces esa operación no se hace en obra, ¿no? Y también eliminar incluso, pues, como veis aquí en la imagen, restos de antiguas reparaciones que no se hicieron correctamente, ¿no? Y que no se pasivó adecuadamente la armadura, pues todo eso hay que eliminarlo y llegar hasta un hormigón sano en este caso, ¿no? El tercer punto sería la limpieza adecuada de las armaduras, ¿no? Esto es un punto importante porque si dejamos corrosión dentro de la reparación o el recrecido, pues esa corrosión puede producir una disminución de la vida útil del recrecido estructural, en este caso de la reparación. Entonces, en estas imágenes vemos diferentes formas de limpieza. En casos sencillos podemos recurrir a un cepillo de púas metálicas para eliminar el óxido y en obras más grandes o en caso de que exista mayor nivel de oxidación, pues podemos recurrir aquí, como veis en la imagen, a chorro de arena, en este caso con una pistola que permite su proyección muy concentrada, ¿no? Para eliminar adecuadamente todo el óxido de las barras y realizar una limpieza que se recomienda que sea grado SA2, SA2 y medio, SA2 medio aproximadamente. Luego llegaríamos al paso 4, que sería la pasivación de las armaduras, que para ello emplearíamos un pasivador. En este caso puede ser un pasivador cementoso, un pasivador de tipo epoxídico, y la misión del pasivador pues, va a ser crear un ambiente alcalino de protección para las barras, ¿no? Como veis aquí en la imagen, tanto en la izquierda como en la derecha veis barras que han sido pasivadas con un pasivador cementoso, que veis que deja una costra, un recubrimiento encima de las barras. El acabado y la textura es deliberadamente rugoso para favorecer el anclaje del mortero de reparación. Y aquí también tenéis una imagen del soporte, que este sí sería un soporte adecuado para trabajar sobre él, que veis que se ha eliminado el hormigón deteriorado y se ha dejado deliberadamente rugoso para favorecer la adherencia por anclaje mecánico. El paso número 5 sería la colocación de un armado extra si la sección lo precisa por cálculo. En este caso, ya que estamos tratando recrecidos estructurales, pues habitualmente siempre que hagamos un recrecido de un espesor ya superior a 5 centímetros, 5 o 10 centímetros, pues siempre va a requerir una colocación de una armadura adicional a la que tenía la estructura en origen, ¿no? Entonces, en la imagen de la izquierda, pues vemos un pilar que debe ser recrecido, vemos el soporte ya preparado, con la rugosidad adecuada, y vemos la colocación de la nueva armadura a la espera de realizar el recrecido. Y en la imagen de la derecha, pues lo mismo, vemos la colocación de armadura, en este caso en la cara inferior de forjado, en caras laterales de vigas y la cara inferior, y también en los pilares, ¿no? En este caso se iba a recrecer toda la estructura en su totalidad. Y ya estarían los armados colocados.
El paso número 6 sería la aplicación del puente de unión estructural, que la norma de reparación deja un poco a criterio del técnico. Si la rugosidad no fuera suficiente, pues sí estaríamos obligados a colocar este puente de unión estructural. Como vemos aquí en la imagen de la derecha, tiene la ventaja de que en los puentes de unión de tipo epoxídico se pueden aplicar mediante airless, mediante proyección, y entonces permite la ejecución de tajos de trabajo de grandes superficies de una forma muy rápida y eficiente. Estos productos tienen un comportamiento dual, sirven tanto como protectores del hormigón, del acero, perdón, como pasivadores del acero, y también como puente de unión estructural entre hormigón nuevo y hormigón viejo, o bien mortero estructural, mortero de reparación y hormigón viejo. Entonces vemos aquí en la imagen la colocación de un puente de unión epoxi en ambas imágenes. En este caso, en la izquierda, una colocación manual mediante brocha rodillo, y en la derecha una colocación mediante airless, mediante pistola de proyección, donde se recomienda siempre diluirlo con sileno al 13% para facilitar la puesta en obra. Y el punto 7 sería la parte más importante, que sería la aplicación del recrecido según el método elegido. Entonces, pues como os comentaba, tendríamos 4 métodos habitualmente empleados. El método manual, como veis aquí en la imagen, pues tiene un poco el inconveniente de que para grandes espesores es un método que no se recomienda por la lentitud de la aplicación y también porque no garantiza que no vayamos a tener coqueras en ese recrecido, ¿no? Porque siempre no es lo mismo la fuerza que ejerce una maquinaria o un vertido, siempre la fuerza de la gravedad que compacta adecuadamente los morteros, o una inyección, que es una inyección mecánica a una cierta presión. No podemos comparar estos elementos mecánicos con la presión que ejerce un operario, una persona. Entonces, siempre, como comentaba, la aplicación manual la dejaremos pues, para pequeñas reparaciones por parcheo, muy localizadas, y siempre que no nos quede más remedio que no podamos usar ninguno de los otros métodos, ¿no? El método de proyección sería también muy indicado con morteros tisotrópicos. Como veis aquí, permite grandes espesores también. Habría que hacerlos capa a capa, no podemos hacer todo este espesor de una sola vez. Estamos limitados aquí por un poco por las prestaciones técnicas del mortero de reparación que hayamos elegido. Entonces, pues aquí iríamos ejecutando este recrecido capa a capa, con la ventaja de que la superficie va a quedar rugosa y bien compactada para favorecer el anclaje mecánico de la siguiente capa. En el centro vemos la ejecución por vertido, que como veis aquí pues requiere la colocación de un encofrado y habitualmente realizar algún tipo de calo, en este caso en el forjado, para hacer el vertido desde la cara superior del forjado habitualmente, porque no suelen quedar espacio para hacer el vertido en la altura del pilar. Y la inyección, que sería similar al vertido, pero elegimos la inyección en caso de que haya que hacer recrecidos con muy poco espesor, donde a lo mejor el vertido pues no garantiza que quede totalmente colmatada la sección estructural, y entonces en este caso pues se introduce con una determinada presión el mortero fluido mediante inyección, y de esta manera garantizamos que no nos van a quedar oquedades ni coqueras en el recrecido de la sección estructural. Estos serían los 4 métodos más utilizados y debemos elegir sabiamente el más apropiado a nuestro caso particular, ¿no? Y por último, siguiendo las indicaciones de la norma, habría una fase de curado y de protección de los trabajos. Siempre, para garantizar la durabilidad de un recrecido estructural, se recomendaría aplicar un protector superficial del hormigón, bien de tipo epoxídico o poliuretánico, como veis aquí en la imagen de la izquierda, o bien una pintura anticarbonatación o incluso un mortero acrílico, como veis aquí en la imagen de la derecha. Siempre encaminado a buscar la mayor durabilidad de esa operación que hemos realizado en la estructura, en este caso el recrecido estructural. Muy bien, y a continuación quería poner también varios ejemplos prácticos, van a ser 5, donde vamos a ver la puesta en obra de los diferentes métodos de recrecido estructural que hemos comentado anteriormente. El ejemplo 1, pues se trataría del recrecido de los pilares y la cara inferior del forjado con un mortero de reparación proyectado. En este caso se trataba de una lonja situada en Llanes, en Asturias. Entonces, este edificio, como veis, os podéis imaginar por la imagen, está en carrera de mareas. Entonces, aquí había que dosificarse muy bien los tiempos para hacer compatible el trabajo con la subida y la bajada de la marea. Entonces, aquí a la hora de elegir el método más idóneo para realizar el recrecido estructural, veis que, por ejemplo, un método manual aquí automáticamente queda descartado porque aquí es imposible hacerlo a mano. Aquí nos podíamos llevar años para hacer esto a mano y, evidentemente, la calidad del acabado no nos garantizaría la ausencia de coquera. Entonces, por tanto, descartado. También podría ser posible el método del vertido. O sea, si hubiera sido a lo mejor una estructura
que no hubiera estado en carrera de mareas, pues aquí sí probablemente el método del vertido hubiera sido el más aconsejable, porque aunque tiene un coste adicional en el tema de medios auxiliares, de encofrado, etcétera, pero juega a su favor la calidad de la terminación, la ausencia de coqueras, porque siempre podemos realizar un vibrado o un golpeo del encofrado para garantizar que el mortero fluido se distribuya adecuadamente, y sobre todo jugaría a su favor en este caso la rapidez de ejecución. En este caso, como teníamos el hándicap de la carrera de mareas que nos impedían colocar encofrados, pues se hubiera podido, pero quizá el coste hubiera sido ya desmesurado. Entonces, en este caso se decidió realizarlo mediante proyección. Entonces, como veis aquí en las imágenes, vemos todas las armaduras ya colocadas. En este caso había una profundidad de carbonatación bastante acusada en la estructura. Hubo que hacer una demolición de alguna sección, de algún elemento, de alguna determinada sección estructural, ¿vale? Para eliminar ese hormigón carbonatado. También había algo de corrosión por cloruros. Y en este caso también lo que motivó el recrecido de pilares y vigas era sobre todo el hecho de que la armadura original de la estructura había perdido muchísima sección. Entonces se decidió rearmar de nuevo la estructura, colocar armadura nueva y aprovechar para recrecer toda la sección tanto de pilares como de vigas y también incluso la cara inferior del forjado. Entonces, en estas imágenes veis la aplicación del mortero de reparación. En este caso se utilizó un mortero sulforesistente al ser una estructura situada en carga de mareas. Y veis aquí un poco lo que os comentaba, ¿no? La fuerza de compactación que otorga o que aporta la maquinaria de proyección. Y veis también otra ventaja que es, aparte de la compactación del mortero, que siempre nos interesa para minimizar riesgo de coqueras y discontinuidades, otro tema interesante sería la textura que nos deja totalmente rugosa, que va a favorecer el anclaje de las siguientes capas de mortero de reparación que vayamos colocando hasta completar el espesor total de recrecido. Veis aquí incluso la imagen de la derecha, que ya estamos llegando al final ya del espesor, y siempre se deja algo de rugosidad para que la capa final ancle perfectamente en las capas anteriores. Entonces aquí este tipo de mortero está limitado a unos 5 o 6 centímetros de espesor por capa, pues habría que ir haciéndolo capa a capa hasta llegar a completar el espesor total de recrecido de la sección. En esta imagen veis lo que os comentaba, había que ir trabajando en función de las carreras de mareas, y entonces pues veis la parte superior, la cara superior de la estructura salida totalmente terminada, incluso con un mortero estanco y una pintura anticarbonatación, y los pilares pues hubo que ir terminándolos uno a uno mediante proyección, como veis en la imagen, hasta completar totalmente la estructura, el recrecido estructural de todo el edificio. ¿Vale? Este sería el primer ejemplo. El segundo ejemplo que os traigo pues, consiste en el recrecido de una capa de compresión de un forjado con un hormigón vertido. Esto la verdad que suele ser habitual, como comentaba al principio, en forjados de madera, sobre todo en rehabilitación, que solemos ejecutar capas de compresión, preferiblemente con un hormigón aligerado, que fue también uno de los temas de los seminarios que hemos realizado en septiembre, el recrecido de secciones con hormigón aligerado con arcilla expandida, y suele estar quizás más vinculado a la rehabilitación, a estructuras de madera, a forjados de rollizos de madera con tablazón, que suelen presentar flechas desiguales, y de esta manera lo que hacemos es introducir una serie de conectores, un mallazo de reparto, hormigonamos una capa de compresión y esa capa de compresión estabiliza todas las cabezas de compresión de las viguetas y reparte mejor las cargas, ¿no? Entonces, en este caso se trataba de un colegio. Esto era el patio de un colegio que estaba en un edificio de cierta altura, y este forjado presentaba problemas de vibración y algo de flecha, tenía algún problema de flexión. Hubo que reforzar era un forjado unidireccional de viguetas de hormigón prefabricadas, y en este caso hubo que realizar un refuerzo mediante laminado de fibra de carbono en la cara inferior para corregir un poco ese exceso de flexión que tenían estas viguetas. Y también era un elemento que preocupaba un poco a los profesores del centro, porque al correr los niños vibraba mucho el forjado y transmitía una sensación de inseguridad, aunque no peligraba su estabilidad, pero sí es cierto que no transmitía, siempre que un forjado vibra, pues la verdad que transmite desconfianza, ¿no? Entonces, pues en este caso decidieron acometer un recrecido de la sección del forjado. En este caso, en la cara inferior, como comentaba, se reforzó con fibra de carbono, y la cara superior se decidió hacer la colocación de una capa de compresión nueva con un hormigón, de planta en este caso. Entonces veis aquí en la imagen
que se introdujeron una serie de conectores que en este caso son fundamentales para dos cosas. En primer lugar, para hacer una transmisión de los esfuerzos rasantes del forjado en una capa de compresión al forjado existente, y también como separadores del mallazo de reparto, como veis aquí en la imagen de la derecha. Entonces se realizaron una serie de taladros, se limpiaron esos taladros, el polvo, y se introdujo con taco químico, con Pumafix TQV, se introdujeron todas estas barras de conexión. Y la siguiente operación fue colocar los mallazos de reparto, como veis aquí en la imagen, y aquí sí es imprescindible la colocación de un puente de unión estructural, que en este caso fue Impla-RDP, un puente de unión epoxi. En este caso se aplicó mediante airless, ya que era una superficie bastante grande, y hacerlo con un rodillo hubiera sido una operación muy lenta y hubiera sido muy difícil ya con la armadura colocada como la veis que está en la imagen, ¿no? Entonces, este producto lo que va a hacer al mismo tiempo va a ser proteger la armadura de la corrosión y al mismo tiempo va a actuar como un adhesivo del hormigón nuevo que veis aquí en la imagen de la derecha que se está virtiendo, lo va a dejar monolíticamente adherido al forjado existente. De esa manera, y unido al trabajo de los conectores que hemos visto antes, garantizamos la perfecta transmisión de los esfuerzos rasantes de la capa de compresión nueva al forjado existente. De esta manera tenemos una sección compuesta, ¿vale? De nada serviría colocar una capa de compresión desolidarizada o desvinculada del forjado existente. Siempre hay que hacer una operación de adhesión mediante este tipo de producto. Pero en este caso, como comentaba, la aplicación fue mediante airless, una dilución de sileno para hacerlo más fluido y garantizar la rapidez de colocación y la adherencia. En este caso, siempre un poco el hándicap de este tipo de productos de resinas epoxi, de puentes de unión epoxi, es un poco la temperatura. Entonces, en este caso era verano, el tiempo era caluroso y los aplicadores ya sabían que tenían poco tiempo disponible desde que amasaban el producto hasta que lo aplicaban y vertían el hormigón, porque aquí la aplicación hay que hacerla fresco sobre fresco. Eso quiere decir que cuando yo aplique el hormigón, vierta el hormigón sobre la capa de compresión antigua, el puente de unión tiene que estar aún fresco para que esa adherencia sea perfecta. Si ya ha secado ese puente de unión, en este caso estaría funcionando más como un puente de desunión, ¿vale? Porque todas las resinas epoxi cuando polimerizan crean una superficie que es un cristal, entonces ahí no hay ningún tipo de adherencia. Eso no nos interesa, siempre tiene que estar fresco aún el puente de unión cuando vayamos a realizar este tipo de intervenciones. El tercer ejemplo que os traigo sería el recrecido de una serie de vigas con mortero de reparación aplicado a mano. En este caso contábamos con un problema que era el soporte, era un hormigón de bastante mala calidad, que no se trató adecuadamente en esta obra, aunque se advirtió a la constructora que debía hacerlo, pero no se hizo. También esta obra era complicada porque hubiera sido lo mejor resolverla mediante proyección mecánica o incluso vertido. Lo suyo hubiera sido diseñar un encofrado para recrecer estas vigas mediante vertido, haberlo hecho por la cara superior y era una operación limpia y rápida. Pero en este caso contamos un poco con el presupuesto de la obra que era muy limitado, entonces se descartó la opción del encofrado y el vertido y por otro lado también el edificio estaba habitado, por lo que se descartó también la opción de la aplicación mediante proyección mecánica porque tiene un poco el inconveniente de que mancha muchísimo ese tipo de aplicación. Entonces se decidió hacerlo a mano. Veis aquí un poco la imagen de la derecha, el operario colocando a mano mortero de reparación y os podéis hacer una idea de esta persona pues empieza con muy buena voluntad por la mañana y claro, va transcurriendo la jornada laboral, entonces la fuerza que imprime a la hora de compactar el mortero va disminuyendo y lo más habitual es que se formen coqueras con este tipo de aplicación. Son recrecidos de varios centímetros, trabajando contra gravedad, entonces pues no es una aplicación recomendada. En este caso se tuvo que hacer, pero porque no quedaba más remedio, ¿no? Y también, enlazando un poco lo que comentaba al principio del tratamiento de soporte, en este caso no se hizo el tratamiento de soporte que marca la norma, ¿no? No se picó todas estas caras laterales de viga, no se quitó esa lechada débil de cemento. El proyecto incluía la restitución de la sección estructural porque había corrosión en armadura y también incluía un recrecido de la sección, como veis aquí en la imagen, para garantizar el recubrimiento mínimo de la norma EHE que este edificio pues, no la cumplía, ¿no? Cuando se ejecutó en su momento, a principios de los años 90, pues no se cumplieron los recubrimientos mínimos que marcaba la norma y un poco era una doble operación, tanto de reparación estructural como de recrecido para garantizar unos recubrimientos adaptados a la normativa, ¿no? Entonces, en este caso hubo un problema en la obra porque no se trataron esos soportes
Entonces, hubo un fallo de adherencia generalizado de los morteros de reparación. Si veis aquí en la imagen inferior derecha, pues vemos que el mortero literalmente se despegó del soporte y se llevó consigo la lechada débil de cemento del soporte. O sea, toda esta lechada que había que haber retirado previamente. Entonces, pues había algunas zonas que sonaban a huecos, se picaron y se vio que había pasado eso. Que este tipo de mortero, al tener tanta resistencia, tira mucho del soporte. Por eso en ficha técnica siempre se exige una resistencia a tracción mínima del soporte de 1,5 megapascales para evitar este tipo de problemas. Y también otro problema que hubo fue derivado de la aplicación manual. Como veis aquí en esta imagen de abajo, veis que se hicieron algunas catas y se evidenció la existencia de coqueras generalizadas, ¿no? Eso están producidas por la aplicación manual y la falta de compactación. Entonces, pues esto viene un poco a apuntalar lo que os comentaba al principio, de que siempre que podamos deberemos evitar la aplicación manual de los morteros de reparación en el caso de reparación de estructural o de recrecido de secciones estructurales, por los motivos que acabo de comentar ahora en este momento, ¿no? El ejemplo número 4 se trataría del recrecido de unos pilares con mortero de reparación mediante aplicación vertida. Este edificio se trataba de un silo de almacenamiento de cereal que se descubrió que tenía problemas de recubrimiento en esta zona, en los pilares, y entonces pues se decidió picar todo el hormigón en mal estado, colocar una armadura nueva, como veis aquí en la imagen de la derecha, y luego realizar ese recrecido de la sección mediante un mortero fluido por vertido, mediante la colocación de un encofrado y un vertido. Entonces, en la imagen de la derecha veis la colocación del puente unión. Aquí había que trabajar de forma muy coordinada porque una vez colocas el puente unión tienes muy poco tiempo antes de hacer el vertido del mortero de reparación. Entonces, aplicaban el puente de unión, colocaban rápidamente el encofrado, que eran unos encofrados diseñados para que fueran ligeros y fácilmente manejables, realizaba el amasado y el vertido del producto y a las 24 o 48 horas se realizaba el desencofrado de los tramos de recrecido de pilares, como veis aquí en la imagen de la derecha. Entonces era un encofrado trepante que permitía el recrecido de los pilares del edificio. Veis aquí en la imagen que un poco un hándicap de esta obra era la elevada altura del edificio, era una altura de en torno a 25 o 30 metros, si no recuerdo mal. Entonces, pues había que proceder de esta manera, ¿no? También se pensó en realizar un encofrado continuo en toda la altura, pero no era operativo porque yo hubiera necesitado una grúa para su manejo y también era una altura de vertido muy grande, ¿no? Entonces se decidió que lo mejor era hacerlo tramo a tramo y para disimular la junta entre los diferentes encofrados pues se recurrió a otro mortero de reparación de carácter cosmético cuya función era, pues, como he comentado, disimular esas juntas que se producían en los diferentes encofrados, ¿no? Y al final pues se consiguió resolver el recrecido que nos pedían para este edificio, ¿no? Aquí igualmente una aplicación manual hubiera sido una locura, totalmente descartada, y se pensó que el mejor método en este caso pues era el encofrado trepante y hacerlo tramo a tramo, ¿no? Y por último, ya para terminar, os traigo un último ejemplo, el número 5, que se trataría del recrecido de unos pilares metálicos con un mortero de tipo grout, ¿no? Este es un caso quizá un poco menos habitual, pero que me ha parecido interesante traerlo, porque también se da con relativa frecuencia en edificios antiguos de estructura metálica. Hoy en día la estructura metálica en edificios de nueva planta es más rara, no quiere decir que no se use, pero este tipo de patologías se dan mucho en edificios situados en cascos históricos que tienen mucha humedad. Entonces, en este caso se trataba de un local comercial que había permanecido cerrado muchos años, tenía una cámara, aquí había muros en contacto con el terreno, había una cámara interior sin ventilación y se demolió esa cámara a la hora de hacer la reforma del local, su nuevo propietario, y descubrió pues, que había los pilares metálicos que del edificio, la estructura vertical, presentaba una corrosión bastante avanzada, incluso con laminación en algunos pilares. Por esa corrosión continua durante tantísimos años sin ningún tipo de ventilación, pues había ido atacando bastante al acero laminado de los pilares, ¿no? Eran unos pilares empresillados, UPN, y entonces el técnico redactor del proyecto pues decidió colocar unos pilares complementarios en algunos de los casos, también mediante empresillado. Y en otros casos lo que se hizo fue, bueno, en la mayoría de los pilares lo que se hizo fue realizar un encapsulado con un mortero tipo grout fluido del tramo inferior del pilar. ¿Esto por qué? Estaréis preguntando, bueno, ¿y por qué se ha hecho así? Pues aquí digamos que cumplía dos funciones, ¿no? La primera de ellas es que se trataba de pilares de gran altura y eran muy esbeltos,
¿vale? Con cierto riesgo de pandeo. Entonces, colocando este recrecido, este macizado de la sección estructural, lo que hacíamos era reducir la longitud de pandeo del pilar y permitir un mejor comportamiento estructural del pilar metálico. Y por otro lado, tenía una función también de encapsulado del pilar. O sea, recordáis al principio que os decía que este tipo de morteros tiene una porosidad muy reducida. Es cierto que no son estancos, pero sí son bastante impermeables al agua. Entonces, pues de esta manera también se protegió un poco el encuentro del pilar, el punto crítico que era el encuentro del pilar con la zapata de cimentación, esa placa de anclaje que estaba también bastante mal estado, pues se decidió encapsular todo el conjunto mediante el mortero Grout, como veis en la imagen. Un detalle en la imagen de la izquierda es recalcar que es muy importante en la colocación, cuando se ponga en obra un mortero tipo Grout, debemos de realizar un ajuste perfecto del encofrado, porque son morteros tan sumamente fluidos que cualquier poro en el encofrado puede producir que se nos escape el producto, ¿vale? Entonces, siempre muy importante cuando estemos colocando este tipo de morteros fluidos para un recrecido, asegurar muy bien todos los encuentros de los encofrados con elementos externos, ¿no? En este caso era un encofrado en esquina que hubo que sellar muy bien, como veis en la imagen. Y también comentar otro detalle: previamente a la colocación del mortero Grout, se lijó evidentemente el pilar, se le eliminó la corrosión y se aplicó un protector contra la corrosión en base zinc, en este caso Implarred ZN, que se encarga de proteger la sección metálica de la corrosión, previamente a su encapsulado mediante el mortero Grout. Muy bien, y hasta aquí hemos llegado con la formación. Simplemente, antes de pasar a las preguntas, mi compañera Laura va a formular ahora una selección de preguntas que hayáis realizado durante la ponencia. Recordar un poco los servicios que Grupo Puma presta tanto a aplicadores como a técnicos como a público en general, que son la asistencia técnica en obra, los informes técnicos de prescripción que hacemos, nuestra presencia en generador de precios y en las bibliotecas BIM, ¿no? Como comentaba, damos un servicio de soporte técnico previo al prescriptor y también al aplicador para ayudaros a elegir los productos más adecuados y la metodología de aplicación más idónea para cada caso. Realizamos informes técnicos, formaciones técnicas de capacitación, tanto a aplicadores como a técnicos, jornadas de formación como la que estamos realizando hoy, demostraciones, arranques de obra, etcétera. Estamos también presentes en los principales generadores y bancos de precios de la construcción, en CIPE, generador de precios de CIPE, ACAE Presto, Banco de Precios Centro de Guadalajara, y ahí tenéis prácticamente toda nuestra gama de productos para incorporar en vuestros proyectos técnicos. También estamos desarrollando las bibliotecas BIM, que ya tenemos bastantes productos y sistemas disponibles, y seguimos, como tenemos una gama de productos y sistemas tan amplia, pues continuamos con el desarrollo de la biblioteca BIM, que cada vez esta metodología de trabajo está más extendida en el día a día de los técnicos, ¿no? Muy bien, y también recordar los próximos seminarios, que ya nos resta uno para terminar este bloque que comenzamos en septiembre. Y la semana que viene, el martes que viene, a esta misma hora, a las 5 de la tarde, pues mi compañero Blas Alonso os hablará de sistemas SATE con acabado flexible, que también es un tema muy interesante y que genera muchísimas consultas, ¿no? Y nada, yo me despido momentáneamente, daros las gracias por la atención, espero que haya sido de vuestro interés la jornada, y os doy paso a mi compañera Laura, que va a hacer una selección de preguntas y pasaré a responderlas. ¿Sí te parece, Laura? Muy bien, muchas gracias Juan Pablo, la verdad muy interesante la exposición y todos los ejemplos, muy bien, muchas gracias. Pues hemos tenido varias preguntas, si te parece te voy formulando alguna, ¿vale? Y vamos resolviendo. Mira, nos preguntan, ¿la aplicación de un puente de unión entre el hormigón existente y el mortero para recrecido sería obligatorio? Y si es así, ¿cuál sería el más adecuado? Pues como he comentado antes, la norma de reparación, la norma 1504, lo deja un poco a criterio del técnico. Siempre dice que el puente de unión sí será obligatorio cuando la rugosidad del soporte no sea la adecuada, ¿vale? Entonces, pues en principio nosotros siempre lo recomendamos y ya lo podemos prescribir siempre en proyectos, y luego ya vemos en obra la preparación del soporte que haya podido realizar en la empresa aplicadora. Ya la dirección técnica decidirá si cree imprescindible su colocación o no. Entonces, en principio,
sería optativo, ¿no? Según la normativa. Y también, ¿cuándo elegimos uno u otro? Pues lo habitual es que tengamos puente de unión cementoso o puente de unión epoxi. ¿Cuándo elegir uno u otro? Pues el cementoso también es más económico, se suele vincular más a aplicaciones más pequeñas, más actuaciones por parcheo, porque su aplicación es más lenta. Y el puente de unión epoxídico pues, se suele vincular a aplicaciones que requieran una superficie mayor o una velocidad de aplicación mucho mayor. Aparte que tiene un coste superior el epoxídico al cementoso. Muy bien. Bueno, otra pregunta que nos hacen es nuestra opinión acerca de los morteros de reparación que no requieren un pasivado de armadura. Bueno, la norma de reparación, digamos que no incluye esa posibilidad, siempre obliga a pasivar las barras. Sí es cierto que nosotros en nuestra gama tenemos un mortero de reparación, se llama Mortensil Todo Uno, que ya incorpora los pasivadores, incorpora tanto puente de unión como pasivador, como inhibidores de corrosión en su formulación. Y es un mortero que es más polivalente, digamos que se recomienda para una reparación quizás no tan especializada, aunque yo ese mortero, siempre que estemos hablando de zonas de costa o zonas muy agresivas, siempre recomiendo su colocación aplicando pasivación, ¿no? Porque siempre tenemos un margen de seguridad más amplio. Pero sí es cierto que en la reparación tradicional y toda la gama Morcenres que está vinculada a reparación tradicional requiere la aplicación previa del mortero, del pasivador. Del pasivador. Es un producto que es muy interesante y de hecho se vende muy bien porque tiene su público. También se recomienda más para operaciones de empresas de trabajo vertical, por ejemplo, que requiere una velocidad de puesta en obra muy rápida y ese producto sí lo permite. Pero bueno, siempre que estemos hablando de obra civil o de infraestructura, digamos, muy de gran importancia, yo siempre recomendaría la pasivación previa de las barras como medida de seguridad. No porque el producto no funcione, sino para garantizar una vida útil más prolongada. Está claro. Muy bien. A ver, otra pregunta que también nos comentan es, de entre la amplia gama que tenemos de morteros de reparación existentes en el mercado, ¿cómo elegir el más adecuado en cada caso? Pues es cierto que muchas veces es un problema, entre comillas, elegir un mortero, porque claro, Grupo Puma tiene una gama tan amplia de morteros y si te vas a cualquier otro fabricante, pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Entonces, Claro. yo siempre digo que os dejéis también asesorar por los prescriptores, en este caso por nosotros, que siempre os vamos a preguntar datos de vuestra obra, en dónde está, si hay presencia de sulfato, si requerís un fragado rápido o no, qué espesores lleva. Entonces, en función de esa información, nos va a permitir pues, poder prescribir el mortero de reparación más adecuado en cada caso. Y yo siempre digo lo mismo, muchas veces no hay una única solución. Hay varias soluciones que son aptas para una obra concreta y hay veces que nos decidimos un poco por la calidad del producto, otras veces nos vamos a decidir por si son muchos metros cuadrados o es un volumen, un consumo muy grande, pues nos decidiremos por el precio. En fin, que lo interesante yo creo que es tener una gama lo suficientemente amplia para que nos adaptemos un poco al requerimiento de cada obra y de cada cliente en concreto. Y siempre desde aquí un poco vuelvo a recalcar la importancia de que os dejéis aconsejar, que para eso estamos nosotros, los prescriptores en este caso. Pues sí, y encantados de dar respuesta. Otra pregunta. ¿Hay un límite establecido en el porcentaje de recrecido de la sección de un pilar o de una viga? En principio eso lo va a definir un poco el cálculo estructural. No me atrevo a decir sí o no. Dependerá mucho de lo que queramos conseguir con el recrecido estructural. Es una pregunta que quizás es vaga en ese sentido, ¿no? Porque el que marca un poco el recrecido de la sección, pues va a ser un poco el cálculo estructural o incluso la resistencia al fuego que queramos conseguir, si ha sido un elemento dañado al fuego o queremos reforzar a un elemento a una resistencia al fuego, pues eso va a depender un poco de factores externos, ¿no? O de durabilidad o de cálculo estructural, en fin. Que no depende en sí de que queramos por capricho colocar, venga, lo voy a recrecer 5, lo voy a recrecer 10. Evidentemente, si lleva aparejada la inclusión de nueva armadura, no nos vale con 5 centímetros, tendrá que ser más porque esa nueva armadura va a tener que estar revestida con mortero tanto por dentro como por fuera, sobre todo por fuera, para garantizar su durabilidad. Entonces, el espesor de recrecido te lo va a marcar un poco eso, si lleva armadura, qué tipo de armadura lleva, qué grosor, qué diámetro de barra lleva,
y sobre todo el cálculo estructural o la durabilidad que se le requiera a ese regresivo. Muy bien. Bueno, y vamos con una última pregunta. El resto de las preguntas ya las contestaremos por correo electrónico, pero bueno, al menos una última pregunta. ¿Cómo sabemos cuál es el método recrecido más adecuado en cada caso? Pues lo que he comentado un poco en la formación, que va a depender mucho de las circunstancias concretas de cada obra. ¿Sí? No hay un método que sea mejor que otro, sino simplemente hay un método que es el más adecuado en cada caso. ¿Vale? Entonces, pues yo siempre aconsejo aquí pues ponerse, si no tenemos mucha experiencia, recomiendo ponernos en manos de un prescriptor como nosotros, que siempre tenemos más experiencia en el día a día con este tipo de obras, o bien con un técnico que esté familiarizado, que sea especialista con el tema de reparación estructural, de recrecido, de cálculo estructural, porque siempre analizando un poco los condicionantes de la obra, como hablábamos de carga de mareas, por ejemplo, o que el edificio está habitado, que no nos permite hacer una proyección, o también muchas veces el presupuesto con el que cuenta la obra para su ejecución, pues en ese caso, teniendo en cuenta todos esos condicionantes, nos permitirá elegir el método más adecuado, pero a priori yo siempre digo que intentemos huir del método manual, salvo que sea una aplicación por parcheo pequeña, que sí procede a hacerla mediante este método, pero salvo esta premisa que he comentado, el resto ya depende un poco de los condicionantes que tenga la obra, tanto económicos como de ubicación, etcétera. O la rapidez que se requiere para la ejecución, el presupuesto, la calidad del acabado, todo eso son elementos que van a estar ahí en la ecuación que nos van a permitir elegir un sistema u otro. Entonces, Claro, cada situación pues es lo que comento, que totalmente... dependerá de cada caso. Lo importante es tener información tanto un poco de los requerimientos de la obra y también información de los materiales que tenemos para ejecutarla, de toda la gama de morteros de reparación. Y en base a esa información, elegir tanto el mortero adecuado como la puesta en obra más adecuada en cada caso. Esa es un poco la clave de todo esto. Muy bien, pues muy claro, yo creo, ¿no? Nada, recordarles que también nos han preguntado, recordarles que esta formación ha sido grabada, está siendo grabada y la vamos a colgar en nuestra página web y también se la vamos a enviar por correo electrónico. Y bueno, yo creo que ya concluimos con nuestra formación de hoy. El resto de preguntas las iremos resolviendo también a lo largo de la semana. Y comentarles que vamos a poner ahora una pequeña encuesta que les agradecemos que la respondan porque nos ayuda a mejorar. Así es que nada, muchísimas gracias. Gracias, Juan Pablo. Muchísimas gracias también a ti, Laura, y gracias a todos los presentes. Esperamos que les haya sido de utilidad y para cualquier duda pues estamos en contacto. Efectivamente. A lo largo de la semana pues ya le enviaremos la respuesta a todas las preguntas que se han formulado recopiladas en un documento y colgaremos también esta formación en la página web de Grupo Puma para que esté siempre accesible para su consulta. Efectivamente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima semana.